Bueno muchachos, entonces el día de hoy vamos a ver redes neuronales competitivas, o bueno, esa parte de redes neuronales autoorganizadas, ¿sí? Entonces muchachos, listos porque vamos a implementar hasta morir. Entonces vamos a dar algo de introducción. Entonces en las redes neuronales competitivas hay una va a pasar algo, ¿sí? Vamos a tener una sola capa, ¿cierto? Vamos a tener una capa de entrada que no hace nada y tenemos una capa que es llamada capa competitiva. ¿Qué pasa con esa capa? Esa capa van a manejar unos potenciales sinápticos y de acuerdo a la entrada, solo una de las neuronas se va a activar. Las otras neuronas van a tener como salida cero. ¿Sí? Esa es la diferencia que tenemos. Ustedes tienen varias neuronas de salida, o sea, en la capa competitiva, y solo se va a activar, ante una entrada, se va a activar una sola neurona, que la denominamos neurona ganadora, y es la que tiene mayor potencial sináptico. ¿Listo? Entonces, el potencial sináptico está dado por estas dos fórmulas de acá. Entonces, pasamos a implementar. ¿Sí? Entonces, ¿ya están listos para implementar, muchachos? ¿Listos o no? Nunca estuvieron listos, mentiras. No mentiras. Entonces, no se lo puede negar. Entonces, muchachos, ¿cierto? Recuerden, pues, numeral, encoding, UTF-8, ¿cierto? ¿Qué más viene? Autor, ¿no? Y bueno, esto es un ejemplo de una red competitiva. Entonces, ¿qué va a pasar, muchachos? Voy a definir la red. Hoy es esto es red neuronales, esto es 11 de marzo. Tenemos con red competitiva. Ay, sí. Yo porque en NFLP está colocando 11. En fin. Dev red neuronal, ¿cierto? Entonces, muchachos, vamos a ver qué tendría una red de este tipo. Entonces, hay algo que ustedes deben de observar, ¿cierto? Es que estas redes tienen la siguiente característica. Hay unas entradas, estas redes competitivas. Ustedes tienen una capa competitiva, ¿sí? Esta es la capa competitiva, ¿sí? Competitiva. Y en total tenemos M neuronas. Para un total de X, de N, de X1 hasta donde está, XN, estas son las entradas. Entonces, pues aquí viene lo mismo. Cada una de estas está conectado a cada una, ¿cierto? Por lo tanto, esto es, por ejemplo, X1, perdón, W1, W1, 1, W1, 2, ¿cierto? W1, 3, hasta W1, M. Son M neuronas. Y la última entrada acá vendría siendo WNN. Entonces, yo les pregunto, ¿cómo puedo representar los pesos de la capa competitiva? ¿De qué forma? ¿Qué me serviría? Ustedes me comentan, muchachos, cuéntenme. ¿De qué forma me sirven los pesos de la capa competitiva? ¿Cómo los puedo manejar? Carrillo dijo algo, pero creo que es de otro asunto. ¿Sí? ¿Cómo puedo representar esta capa competitiva? ¿Cómo? En una matriz, ¿cierto? ¿De qué dimensiones? Como tenemos n entradas, ¿cierto? N entradas por m neuronas, ¿sí o no? ¿Estamos de acuerdo? Entonces aquí tendríamos W11 hasta W1N. Aquí tendríamos WN1 hasta WM NM. ¿Sí? ¿Listo? Entonces neurona N, peso M. Entonces de esta forma los podemos representar, ¿cierto? Entonces, esperen, yo veo algo. De esta forma lo estamos representando. Espere, pienso. Claro, porque esta es la de... Ah, bueno, voy a hacer un pequeño cambio, muchachos. La voy a transponer, ya les explico por qué. Voy a transponer esta matriz. Hay una pequeña razón. Entonces, este es el peso de la primera, ¿cierto? W1M, y este vendría siendo... Este es W1N, W1
WN1 hasta WNN. ¿Por qué hice la traspuesta? Para que cada una de las filas me represente una, la entrada neta una neurona. ¿Estamos ahí? O sea, cada una de estas es una entrada neta una neurona. ¿Estamos de acuerdo? Bien, muchachos. Entonces, ¿qué va a pasar acá? Esta red neuronal debe recibir ¿qué? Una entrada y unos pesos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo, muchachos? Y ahora estos pesos, ¿cómo vienen? Entonces, import numfi as np, pues lo de siempre. Y acá, esperen a ver, me acuerdo cómo es que se hace eso. Los pesos, los pesos, los pesos. Los pesos, aquí están los pesos. Los pesos. Ahí donde están los pesos. Ah, acá. Entonces, muchachos, los pesos, ¿cómo los voy a definir? Como 2 por np.random. Vamos a ver si se acuerdan que dice aquí. De m, ¿cierto? De m neuronas. ¿Cuántas m neuronas ponemos en este ejemplo? ¿Cuántas neuronas de salida colocamos? Entonces, ahí está una buena pregunta. El número de neuronas de salida es el mismo número de clases, ¿cierto? Pensemos en un problema binario. ¿Cuántas clases había? Digamos, habrían 2. Cuando es 0 y cuando es 1. Entonces, por lo tanto, pondríamos 2. Y en ese caso sería entrada.shape 0, que serían pues las columnas de las entradas. Yo les voy a mostrar que serían las filas de las entradas. Entonces, de entrada, vamos a hacer muchachos, vamos a hacer una de 2 entradas, ¿listo? Entonces, ¿cómo sería la primera? 0, 0. La segunda, ¿cómo sería? 1, 0 y 1, 1, ¿cierto? Entonces, ahí ya tengo la entrada, ¿cierto? ¿Vale? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bonito? Entonces, hasta ahora no hemos hecho nada raro, ¿sí? No hemos hecho algo raro. Bien, ahora, ¿qué vamos a hacer? Me hablan de esta fórmula acá, que se llama el potencial sináptico. ¿Estamos de acuerdo? Es el potencial sináptico. Entonces, la entrada, son 3 creo, la entrada, ¿cierto? Tiene la forma x1, x2 hasta x sub n. En este caso, pues tendríamos hasta aquí es sub n, ¿cierto? Que tenemos n en total entradas. ¿Estamos de acuerdo? Total tenemos n entradas. En este caso son 2 apenas. La del primer bit y la del segundo bit. ¿Estamos de acuerdo? Dígame. ¿Alguien me llamó? Ah, bueno. Y los pesos es una matriz que tiene ¿cuántas? Es una matriz que tiene m filas y ¿cuántas columnas? ¿Y n? Y n columnas, pues que son las características. ¿Listo? Entonces, muchachos, aquí me dice lo siguiente. Calcule un h, ¿cierto? Para esa entrada. ¿Y ese h cómo viene siendo? Viene siendo la multiplicación del primer peso por la primera, ¿cierto? Pero por acá le dice réstele un teta. Y ese teta, vamos a calcularlo antes que eso, pues necesitamos antes que. Dice que es un medio, ¿cierto? ¿De qué? De la sumatoria de los cuadrados de qué? De los pesos, ¿cierto? Entonces, como es la sumatoria de los cuadrados de los pesos, la sumatoria de los cuadrados de los pesos, pero aclaren, es el i. ¿Sí lo ven acá? Aquí que ven. O sea, solo serían los pesos asociados. O sea, serían solo los pesos asociados a esa entrada. ¿Sí me siguen? Entonces, ¿qué hacemos acá? ¿Cierto? Entonces, ¿cómo calculamos los potenciales de la neurona I? No de la entrada, de la neurona I. En la entrada es acá, 1. De la neurona, entrada. Entonces, ustedes ven que es de la neurona I, ¿cierto? Entonces, ¿qué va a pasar acá? ¿Sí? Entonces, lo que vamos a hacer
es primero elevar al cuadrado cada uno de los pesos. ¿Cómo hacemos eso? np.power, ¿cierto? ¿De quién? De pesos, coma, a la 2. Eso eleva cada uno de los elementos al cuadrado. ¿Y después qué nos dice? Súmelos. Esto es una, o sea, vale, buena pregunta. Entonces vamos a mirarlo acá. Entonces, import, numFi, ACNP. Y por ejemplo, metamos los pesos. Unos pesos. Este, por ejemplo, me sirve. ¿Sí? Entonces vamos a meterlo. M no está definido. Bueno, pongámosle 2. Entonces, miren el caso de P. What? Entrada no está definido. Entonces toca definir primero entrada, ¿cierto? Toca meterlo acá. Listo. Y entrada, miren que ya está. Y ya puedo meter el otro. ¿Qué? Dice que... Ah, bueno, es n.random.rand. Siempre me olvido. Entonces los pesos, miren que queda entre 0 y... Bueno, aquí voy a aplicar 2 por... Como esto genera un número entre 0 y 1, y le resto 1 para que quede entre 0 y... entre menos 1 y 1, ¿sí? Entonces volvemos a hacer entre menos 1 y 1, miren. Ahí están los pesos, ¿los ven? Estos pesos corresponden a la primera neurona y estos pesos corresponden a la segunda neurona. Entonces, ¿ahora qué toca hacer? Dice lo siguiente, elévalos al cuadrado. Entonces, ¿qué hace? Ya, escoge a cada uno al cuadrado. Y finalmente dice, súmelos. Entonces, np.sum. Y miren lo que pasa. Pero debo sumar es por filas, ¿cierto? Entonces, me toca buscar np.sum, ¿cierto? Me toca sumar es por dimensiones. np.sum. Entonces vamos a ver la respuesta. Ya me acordé, axis, coma, necesito que sume por filas. Axis igual a 0. Axis igual, no, a 1. Ahí está. ¿Sí? ¿Por qué? Miren acá, muchachos. Lo que hizo fue sumar estos dos de acá arriba, ¿lo ven? Sumar estos dos, ¿cierto? Me da un resultado. Y sumar esto y me da otro resultado. ¿Qué obtengo acá? Buenas tardes. np.sum, entonces obtengo potencial cinético de la neurona 1 y potencial cinético de la neurona 2. ¿Estamos ahí? Potencial cinético neurona 1 y potencial cinético neurona 2. Entonces aquí toca hacer axis igual a 1. Súmame por filas. ¿Estamos ahí? Aquí lo dice el axis. Axis. Miren acá. Ajá. Si así es, bueno, axis igual a 1. Aquí no lo explican muy bien. Por ejemplo, miren axis igual a 0. ¿Qué está sumando? 0 más 0 y 1 más 5. Está sumando por columnas. Pero nosotros necesitamos sumar ¿por qué? Por filas. Entonces, axis igual a 1. 0 más 1 y 1, perdón. 0 más 1 y 0 más 5, que es exactamente lo que yo quería. ¿Listo? Es exactamente lo que yo quería. Entonces, listo. Ya tenemos el teta bien calculado. ¿Qué nos falta calcular ahora? El h. Entonces, ¿el h qué es? El h es igual a... ¿el h es igual a qué? Menos el teta. Entonces, ¿cómo sacamos esos pesos por las entradas? Es una ep.dot de pesos por entrada. Esto no es necesario transponerlo porque esto es una dimensión. Menos el teta. ¿Sí? Y vamos a imprimir ese h. ¿Listo?
Hay un problema de encoding. Es encoding dos puntos UTF-8. Pero creo que va separado. Déjenme ver algo. Va así, ¿cierto? Va un espacio ahí, ¿cierto? Ajá. Una H intermedia ahí. Esto molesta por encoding. Está bien, ¿no? Ah, UFT. UTF. Ahora sí, ahora me dice que hay un problema de sintaxis, ahí poco vamos arreglando. Etsis igual a 1. Hay un problema. Esto viene siendo np punto. Zoom. Eso es lo que me faltaba. Ajá, ahí está ya. Listo, ahí ya no me molesta. ¿Listo, muchachos? ¿Ya les dio o no les dio? Me avisan si llegado al menos cerca de eso. ¿Listo? Bueno, Kevin ya llegó. Dios mío, video para reflexionar. En fin. No he hecho la llamada a la función. No la he llamado. Simplemente construir la red neuronal. ¿Listo? Entonces, ya tenemos el H. ¿El H qué es? Es el potencial sináptico. Entonces, ahora sí, vamos a probarla. Entonces, vamos a hacer un for, ¿cierto? Y in, entrada, ¿cierto? Entonces, voy a enviar a la red neuronal. Ahora sí, red neuronal. Le envío la entrada. ¿Qué más le envían? Y los pesos. ¿Estamos ahí? Entonces, voy a iterar la entrada, ¿cierto? Y le envío los pesos. Eso es lo que va a hacer allí. Que uno se confunde mucho, ¿cierto? Bueno, hay un problema de dimensiones que ya va a resolver. ¿Listo, muchachos? Sí, un problema de chapes que voy a solucionar. No, porque esto es un iterador sobre este array bidimensional. Entonces estoy enviando este vector de una vez. Sí, sí, para no enredarnos pongamos la entrada en i. Entonces entra la entrada y los pesos, ¿cierto? Entonces él está molestando aquí, ¿cierto? Pesos como entrada, ¿cierto? mp.dot, él dice que los chase son 2,4 y 2, necesito hacer una suma allí, ¿cierto? Entonces, ¿qué hacemos? 2 pesos. No, pero los pesos sí los estoy enviando. Esperen, yo miro algo, simplemente sin el teta, a ver si ese es mi problema. Si no lo corrijo fácil. No, problema es la línea 13. Lo chistoso es que lo tengo exactamente igual como lo hice. Igual, np.dot, pesos, entrada. La entrada, ¿cierto? En este caso viene igual. ¿Sí? La entrada viene igual, ¿cierto? Y yo envío la entrada normal a la red neuronal. Qué chistoso esto. Vamos a hacerlo a tu manera, Edwin. Vamos a hacerlo con el iterador. Y in range de 0 hasta entrada.shape 0. O sea que es el número de filas. Hagámoslo a tu manera, porque así lo tengo yo. Entonces, vamos a ver si así funciona. Ah, bueno, falta el 2 puntos acá.
No. Sigue con... Muchachos, ¿cómo detesto esto? Entonces, pongámosle... ¿En serio no deja hacer control... rehacer, control Y? Bueno, entrada ahí en entrada, ¿cierto? Y entrada ahí, coma pesos. No tengo un problema con los shapes, no lo esperaba, pero bueno. Bueno, sí hay un problema con las dimensiones. Los pesos son dos filas de cuatro. Serían dos filas de 4 y este entrada tendría dos filas, entonces tendría que ir traspuesto. Porque son dos de cuatro, porque. ¿Cómo? O sea, son dos filas, ¿cierto? Sí, dos filas de neurona 1 y neurona 2. Sí. Pero porque tiene cuatro pesos y son dos Porque es que son cuatro entradas. Recuerda que cada entrada va conectada. Ah, no. Es el número de columnas. Sí, señor. Tienes toda la razón. O sea, es el número de columnas porque el número de columna vendría siendo x1 y x2. Y el número de atributos, ajá, es la cantidad de neuronas. Sí, de hecho yo lo tengo aquí con shape en 1. Sí, tiene razón. Ahorita sí de edad. Perfecto. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos para la entrada 1, estos son los H's. ¿Qué son los H's? Los potenciales sinápticos. ¿Estamos de acuerdo? Esto es potencial sináptico de 2, potencial sináptico con la entrada 3 y potenciales sinápticos con la entrada 4. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, ¿qué vamos a hacer? ¿Cierto? Entonces, vamos a seleccionar la que tenga mayor potencial sináptico. Entonces, a eso lo voy a llamar un índice R, ¿cierto? Hay uno en UNFI que se llama np.arc más, ¿cierto? De H. Veamos qué nos devuelve eso, ¿sí? Arc más me devuelve la posición donde está el máximo, ¿sí? Entonces, observemos. Me dice que está en la primera en la neurona 1, o sea, en la segunda neurona, en la segunda neurona, en la primera neurona y en la primera neurona. ¿Sí? Como eso es aleatorio, esto varía. ¿Sí ven? Esto varía mucho. ¿Sí? Porque pues como inicia aleatoriamente los pesos, entonces eso varía mucho. ¿Estamos ahí? En el caso de encontrar el arc más. Entonces tenemos el potencial sináptico. ¿Y cuál es la neurona que tiene el mayor potencial sináptico? ¿Estamos ahí, muchachones? ¿Y ahora qué voy a hacer? ¿Cierto? Mi salida, ¿cierto? Va a ser igual a ceros, ¿cierto? np.ceros, ya les voy a explicar por qué. nt.ceros con el número de neuronas. ¿Cuánto es el número de neuronas? Muchachos, ¿cuántas neuronas tenemos? ¿Hay forma de saberlo aquí? Sí, apenas tenemos 2 neuronas. ¿Hay forma de saberlo? La respuesta es sí. El número de filas de los pesos, ¿estamos de acuerdo? Entonces voy a hacer un vector de salida lleno de ceros. ¿Para qué? Eso me va a representar mi salida. Mi salida, recuerden que la neurona que se activa es la que tiene mayor peso sináptico. Entonces, mi salida, voy a ponerlas todas en ceros. Y en la neurona que tenga mayor peso sináptico, le asigno 1. ¿Sí lo ven o no lo ven? La neurona que tenga mayor potencial sináptico le asigno 1. Entonces vamos a imprimir el Z. Y observen. ¿Qué ven aquí? ¿Qué ven que varía, muchachos? Son 2 neuronas de salida, ¿estamos de acuerdo? Entonces la salida la vamos a visualizar así. Salida primera neurona, salida segunda neurona. Es de aclarar, solo se va a activar la neurona que tenga mayor peso sináptico, no se va a activar más. ¿Sí? Y ahorita vemos cómo funciona esto con el entrenamiento. Solo se va a activar la neurona que tenga mayor peso sináptico. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, en este caso, ¿qué retornamos? Yo voy a retornar. Sí, claro. Recuerda que como es aleatorio, eso varía mucho. Debe imprimirlo así. No hay un problema ahí. Revisa, está igual que el mío acá, con el axis.
El for, puede ser en el for. De pronto están viendo toda la entrada. La entrada. Es un array bidimensional, ¿no? Mire acá, no tiene problemas. Pillen allí mientras tanto. Entonces, muchachos, de aquí, ¿qué necesitamos? Necesitamos el potenciales cinéticos, el RI, el Z. De eso es lo que necesitamos de ahí. Necesitamos el cálculo de potenciales cinéticos, el índice donde está el mayor potencial cinético y la salida. Aunque obviamente solo con el potencial cinético pues tendríamos todo eso. ¿Sí? Realmente todos R y Z dependen de H. ¿Listo? Eso es lo que vamos a devolver. ¿Preguntas allí, muchachos? H es el que encuentra. H es el potencial cinético. R es donde encontramos el máximo. A donde encontramos el máximo. Y el Z Es la salida. O sea, la seteamos todas en ceros. Y seleccionamos la neurona que tenga mayor potencial cinético y esa la colocamos en 1. El for otra vez. Bueno, y aquí tengo que igualar. El shape es 1, sí. Ahí me había equivocado. Claro, porque los pesos deben estar de acuerdo al número de características. ¿Y cuántas características tiene una AND? 2. X1 y X2. Ese era el error que había. ¿Ya lo corrigieron? Pues al menos tengo dos siguiéndome. ¿Cárdenas me sigue o no me sigue? ¿Funciona Arana? ¿No? Bueno. No, esto no va a imprimir nada. Print ZHR, aquí ya me imprime. ¿Sí? Entonces ya, ahí lo voy a poner. De imprimirles algo así. ¿Sí? Este sería el Z. Ah, no, esto es el H. Esto de aquí es el R. Y finalmente el Z. ¿Cierto? ZHR. Entonces este sería. Ay, ¿cómo tengo esto, loco? Entonces este sería el R. Perdón, el H. Este vendría siendo el R y el Z. Ya voy a imprimir bien. Listo. ¿Vale? ZHR. Listo. Entonces, vale. Entonces, muchachos, ¿preguntas hasta aquí esta implementación? Las filas de los pesos nos dan el número de neuronas. ¿Sí les dio, muchachos? Esto es apenas estamos haciendo la neuronita. Ya les voy a mostrar los dos algoritmos de entrenamiento que hay, ¿cierto? De lo que hablan esas diapositivas. ¿Listo, muchachos? Bueno, entonces voy a continuar. Ya aquí tenemos la red competitiva, ¿cierto? Pero hasta ahora no hemos hecho nada. Simplemente, ¿qué pasa? Las neuronas compiten de acuerdo a su potencial cinético, ¿vale? Aquí no hay nada raro. Bien. Ahora, estas tienen aprendizaje supervisado y no supervisado. Entonces, ¿qué pasa? La red competitiva es constituida por n señales de entrada y m unidades de proceso, que son neuronas. Cada patrón de entrada solo activa una neurona, ¿cuál neurona se activa? La que es la ganadora. ¿Sí? Bien, muchachos, ahora esto puede verse como un proceso booleano, de una variable booleana. La salida solo puede ser 0 o 1. ¿Cuándo es 1?
cuando ella es la neurona ganadora. O sea, las neuronas solo tienen una función de activación que consiste en 0 o en 1. La salida es 0, ¿cierto? La salida es 1 cuando esa neurona es ¿qué? La ganadora. Y en otro caso, ¿qué pasa? Se descarta, pone 0. ¿Sí? Bien. Ahora bien, vamos a ver un proceso de aprendizaje que se denomina aprendizaje no supervisado. El backpropagation es un aprendizaje supervisado. ¿Por qué? Un aprendizaje supervisado es aquel que utiliza como base la salida esperada, ¿sí? O sea, nosotros conocemos la salida esperada y nos ajustamos a ella. ¿Listo? Entonces, eso fue un frenazo. Bueno, me pareció escuchar como un frenazo. En fin. Entonces, ¿qué pasa aquí? Nosotros vamos a entrenar de una forma no supervisada. ¿Qué quiere decir? No vamos a tomar en cuenta cómo son las salidas. Solo vamos a entrenar utilizando las entradas. Y entonces, ¿cuál es la idea general? La idea general, muchachos, es disminuir la distancia entre los pesos y la entrada. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando una unidad es la ganadora, se va a tratar de acercar los pesos al valor de la entrada. ¿Sí me siguen allí o no? O sea, cuando una unidad resulta ganadora, vamos a acercar esos pesos a la entrada. O sea, que los pesos se parezcan lo más posible a la entrada. Es decir, la neurona va a aprender los patrones de entrada. La neurona ganadora, exactamente. Los pesos de la neurona ganadora, la idea es aproximarlos al valor de la entrada, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? La idea es utilizar dos condiciones. Lo primero es acercarnos a eso, ya es un número de iteraciones establecido, y lo que vamos a hacer finalmente es un criterio de parada utilizando el error cuadrático medio. Eso no siempre se tiene, ¿no? Eso no siempre se tiene. También toca probar por iteraciones, pero toca tener cierta noción de cómo uno se acerca al valor verdadero, porque esto es aprendizaje no supervisado. La neurona no conoce la salida, pero se la trata de aprender, ¿sí? O sea, es como usted la neurona trata de inferir cuál es la salida correcta, ¿sí? Hay que asociar una neurona a una salida y la otra neurona a otra salida. En ese caso, como es 1 o 0, se contaría el número de veces que falla y se suma y se suma, se eleva al cuadrado. Se suma y se divide entre n. Se divide entre 2, qué pena. O sea, como la diferencia puede ser, o sea, la diferencia solamente es 1, si lo elevas al cuadrado, pues da 1. Lo que hace es sumarse y se divide entre 2. Aquí falta un detalle, que es un medio, ¿no? ¿Sí? Es un medio. Bien. Entonces, muchachos, vamos a introducir una regla de aprendizaje. ¿La regla en qué consiste, muchachos? ¿Cuál es la medida de error que puede tener una neurona ganadora? Yo digo que esa es la neurona ganadora, pero realmente no es la salida que yo quiero. ¿Cuál sería el error? Si la neurona ganadora me está dando 1, ¿cierto? Y la salida esperada es 0 de esa neurona, entonces ¿cómo sería el error? Estoy loco. Como se trata de aproximar los pesos a las entradas, el error está entre la diferencia entre la entrada y el peso. Que nosotros queremos que los pesos se acerquen a las entradas, ¿estamos de acuerdo? O sea, que la neurona se aprenda a las entradas, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Es la diferencia entre la entrada y el peso que tenemos. Ese es el error. Si la neurona se aprendió los patrones de entrada, pues ese error, ¿qué va a hacer? 0. ¿Sí me siguen? Ahora bien, y eso lo multiplicamos por un factor de aprendizaje, que nosotros lo podemos dar. Es un factor de aprendizaje normal. ¿Y qué va a pasar? Esta es la idea, muchachos. Supongan que esto es un vector bidimensional, ¿no? Que existen solo dos pesos y el vector de entrada está ubicado acá. Por ejemplo, ustedes ingresan la entrada, digamos, 0,1, supongamos. ¿Sí? Yo sé que no es ahí. Y estos son vectores aleatorios, menos 0,5, 0,5. ¿Cuál es la idea de este proceso? Llevar el vector de entrada, el vector de pesos, ¿hacia dónde? Hacia la entrada.
O sea, que los pesos sean iguales a las entradas. Esto ya es un concepto de entrenamiento distinto. O sea, vamos a hacer que los pesos sean iguales a las entradas, correcto. Que los pesos sean iguales a las entradas. ¿Sí? Esa es la idea. La idea es que se aprendan los patrones de los pesos. ¿Sí? ¿Estamos allí? Bien. Entonces, ¿cómo vamos a hacer esto? ¿Sí? ¿Cómo hacemos esto? Volvamos acá y generemos un nuevo archivo. ¿Cierto? Lo voy a llamar aprendizaje individual. Aprendizaje individual no supervisado. ¿Creen el archivo, muchachos? La idea es que lo hagan conmigo, pero me estoy tomando estas molestias. Sí, pues un aprendizaje no supervisado. Nos sirve todo lo que hicimos, ¿sí? Porque la neurona es la misma. Entonces, ¿qué pasa? Voy a hacer una función que se llama entrenamiento individualizado. Así se llama el algoritmo. Este entrenamiento quería recibir, ¿qué creen? Las entradas, ¿cierto? Las necesito. ¿Qué más necesito? El número de salidas, que sería n, ¿cierto? ¿Estamos de acuerdo? Y el factor de entrenamiento. ¿Estamos de acuerdo? Esto es lo que debería recibir eso. Obviamente, esto quería retornar. Un algoritmo de entrenamiento de redes neuronales que nos arroja los pesos, ¿no? Eso ahora lo calculamos. Entonces, muchachos, el algoritmo, ¿cómo funciona? Los pesos inicialmente se calculan de forma aleatoria entre -1 y 1. Esto precisamente me sirve, ¿sí? Recibe un máximo de iteraciones. Recibe, muy bien, y recibe un número máximo de más iteraciones, sí, correcto. Sí, porque yo no sé a la hora cuándo parar, ¿sí? Eso ya no tengo forma de saberlo. Aunque podría tomar el error entre la diferencia entre esos dos y cuando sea 0 parar, pero muchas veces no podemos. Entonces es más fácil parar por un número de iteraciones. Entonces, muchachos, ¿qué pasa acá? Yo voy a retornar, ¿cierto? Los pesos, que es lo que yo quiero calcular. ¿Estamos de acuerdo? Esta es la misma fórmula de pesos que usamos. En la anterior vez. Genera pesos entre -1 y 1. Pero entonces ya no lo necesitamos abajo. O sea, no necesitamos. No, eso abajo era para probar, eso era una prueba de que la red funcionara, eso es todo. Bien, muchachos, en este punto vamos a llamar a quién, a la red neuronal. Vamos a llamarla, entonces HRZ, ¿cierto? Entonces, por ahora, lo que he hecho yo es llamar la red neuronal. ¿Estamos de acuerdo? ¿O no estamos de acuerdo? Entonces voy a poner aquí unos comentarios. Las entradas, ¿cierto? Es un vector 1D, perdón, vector 2D. El M es un entero, un factor de entrenamiento que es un flotante y un más I que es entero. Entonces el número máximo de ¿qué? De iteraciones, ¿cierto? El M es ¿qué me indica? El número de salidas. ¿Estamos ahí? Ah, eso ahorita lo modifico. No, claro que no. ¿Cierto? Entonces ahora me toca mirar, bueno, este lo estoy dejando acá, la verdad, porque lo necesito ahora. Por ahora lo comento. Por ahora, lo que queremos saber es que un algoritmo de entrenamiento de redes neuronales devuelve, son los pesos, eso es lo que nos interesa. ¿Sí? A la larga ya lo que haga el resto. Entonces vamos a ver un poco cómo funciona este algoritmo. Entonces él me dice elegir P patrones. Y entonces hay P patrones que uno elige. Obviamente los P patrones deben ser menor o igual que el número de patrones que tenemos, ¿no? En este caso, ¿cuántos patrones tenemos? 4, ¿cierto? Entonces, ¿qué entra también? El número del número de patrones. Entonces P es el número de patrones. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo, muchachones? Bien, hay un pequeño truco para seleccionar P patrones aleatorios, ¿cierto? Yo voy a utilizar algo que se llama una permutación, ¿cierto? Entonces voy a llamarlo índices, ¿cierto? NP, a ver, me acuerdo, aquí debe estar, NP. ¿Dónde está la elección de...? Ah, n.random,
punto permutation y le pongo P. Les voy a mostrar cómo funciona esto, ¿sí? Clear. Perdón, le voy a poner el tamaño de las entradas, qué pena. Entradas.shape y tomamos las filas. ¿Listo? Este es el total de patrones, ¿estamos de acuerdo? Entonces, miren cómo funciona. Import numpy as np y tenemos, por ejemplo, pongamos 4 entradas, ¿cierto? Número de entradas igual a 4. Ok. Igual a 4. No, int menos. Pongamos algo igual a 4, pues. Listo. Entonces, miren lo que pasa con esto. np.random.permutation dp. Miren lo que va a salir. A. ¿Ven lo que sale? Coge los índices y los ordena aleatoriamente. Entonces, ¿qué vamos a hacer? De estos índices yo voy a coger P. O sea, voy a ir voy a coger, si cojo, digamos 3, cogería 3, 0 y... Recorre el tamaño de los índices. Y ya. Eso es un pequeño truco, porque ahí no sería generar una permutación con R. O sea, ¿se acuerdan de una permutación con R en matemáticas discretas 2? Que eso tocaba coger, hacer el for. Entonces aquí yo me descomplico la vida. Hago una permutación cualquiera y cojo los primeros R y ya, los primeros P y listo. Se garantiza, aquí una condición importante, ¿no? P debe ser menor o igual que M. Si es mayor, pues se nos desborda. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Ahora sí lo que dice Kevin. For, ¿cierto? Vamos a ir desde I, in range, desde 0 hasta ¿dónde? Hasta P. ¿Estamos ahí? Mi posición viene siendo índices en la posición I. ¿Estamos de acuerdo? ¿O les parece raro hasta aquí? Entonces, ¿qué voy a hacer ahí? Voy a coger P elementos. Entonces yo empiezo, voy a coger cuál posición quiero. Y lo que hago es, la entrada actual es igual a entrada en la posición, válgase la redundancia. ¿Sí me siguen allí? Esa permutación me genera índices desorganizados en cualquier orden. Entonces yo voy a coger, digamos, cojo la tercera, luego la primera, luego la segunda. Entonces necesito coger P. Eso me garantiza que haya aleatoriedad. ¿Listo? ¿Todo bien? ¿Todo lindo, todo bonito, todo precioso? Bien. Ahora, ¿qué me toca hacer? Ahora sí, invoco a la red neuronal, le envío los pesos con la entrada, ¿cierto? En índices en la posición I. Lo hice así para que no se me enrede. O sea, sí, de hecho yo en la implementación que hice lo tengo así. Pero lo estoy haciendo lo más desglosado que pueda, para que no se me enrede. ¿Listo? O sea, eso es un truco, ¿no? Eso ya es gajes del oficio, ¿sí? ¿Listo? Sí, eso ya es un gajes del oficio, de cómo programar de la forma más descomplicada de la vida. Pues yo soy perezoso, y esa es parte de mi habilidad de ser perezoso, ¿sí? Digo que es mi mejor virtud, la verdad. De cómo tratar de simplificar lo que me parece, porque yo he visto códigos en internet, eso no lo entiende ni la mamá, ¿sí? Aunque los míos, si alguien los coge, obviamente no los entenderán, ¿sí? Bien, entonces, ¿preguntas aquí? Ahí invoqué la red neuronal. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, de esa red neuronal, ¿a mí qué me interesa saber? Él me dice, vea, cambia los pesos de la neurona ganadora. ¿Quién me da esa neurona ganadora? ¿Quién me la da? El H son el R. Todos dependen de H, la verdad. Yo solo con H me bastaría y sobraría, porque H son los potenciales sinápticos. Y R es el índice donde está el mayor potencial y Z es la salida, pero todos dependen de H. Entonces, efectivamente es H, pero es más fácil coger R. Entonces yo sé que R, ¿cierto? R es mi neurona ganadora. Entonces mi neurona ganadora puede ir desde 0 hasta M menos 1, que en este caso M es 2, por lo tanto iría de 0 a 1. Entonces yo sé la primera neurona o la segunda neurona. Bien, entonces ahora ¿qué toca hacer? Tengo que actualizar los pesos de esa neurona, ¿cierto? Ya sabemos que tengo que coger la fila, ¿cierto? Y empezar a actualizar uno por uno de acuerdo a la regla. Entonces, ¿qué me toca hacer? For, ¿cierto? Pero si ya está Z, o sea, Z ya tiene ceros, Z ya es una matriz de ceros y unos. Sí. Eso no se puede multiplicar
también. O sea, eso ya es de manejo. Digamos que lo que yo voy a hacer ahora es coger la fila R, la posición 0 y modificarla. La fila R y la posición 1 y modificarla. La fila R, o sea, cojo la fila y empiezo a modificar cada uno de ellos. Entonces, eso es lo que va a entrar a hacer. Entonces, por J, in range, voy desde 0 a pesos, punto shape. Como necesito modificar columnas, ¿cuál sería? ¿El 0 o el 1? El 1, que me devuelve columnas. Entonces voy a empezar a modificar cada una de las columnas, de acuerdo a la regla de aprendizaje. Entonces, ¿qué hago? Pesos, ¿cierto? En la posición R, que es mi neurona ganadora, en la entrada ¿cuál? J. ¿Estamos ahí? En la entrada J. Esa corresponde ya a cada una de las, o sea, para que no se me enreden, ya estoy recorriendo cada uno de, esta no es muy bonita. Entonces ya por ejemplo empiezo, digamos que uno fue la ganadora ganadora, entonces empiezo a recorrer este y este, ¿sí? Ay, qué bueno, muchachos, soy un animalito. La neurona ganadora, por ejemplo, si está la neurona ganadora, ¿cierto? Me equivoqué allí. Voy a empezar a recorrer todos los que están unidos, ¿a quién? A la neurona ganadora, ¿sí? Si no, lo que acaba de decir se tenía que hacer de otra manera. ¿Sí me siguen allí? Como esa neurona tiene 1, el resto valen 0. Entonces no me interesan. Solo modifico, ¿para qué? Para que estos pesos de esta neurona se parezcan a la entrada. O sea, yo trato de llevar los pesos que están pegados a esta neurona a cómo es la entrada, ¿sí? Por ejemplo, si la entrada es 0, 1, yo trato de llevar esos pesos a 0 y 1, respectivamente. ¿Listo? Entonces, ¿aquí qué hago? Vamos a aplicar la regla de aprendizaje. La regla de aprendizaje, ¿qué me dice? Vamos por acá. La regla de aprendizaje me dice a mí, acá está el cambio, coja el peso actual, ¿cierto? Y multiplique y coja el factor de aprendizaje, ¿cierto? Y este se multiplica por la diferencia entre la entrada, que sería x sub j, ¿cierto? X sub j, recuerden que es un vector de 1D, ¿cierto? Y cada característica está atada al índice j, menos que w sub k, ¿cierto? Menos este peso, que sería pesos en qué? En rj, y aquí es más. Entonces, ¿cuál es la idea? Llevar esta diferencia a qué? Mediante esta regla de aprendizaje, la idea es llevar ¿qué? Esta evaluación a qué? A 0. ¿Sí? La idea es llevar esto a 0. ¿Estamos ahí? ¿O no estamos ahí? El X es la entrada. O sea, es la entrada en esa posición. O sea, si hablamos aquí. Ay, sí, verdad, es entrada ahí, qué pena. ¿Sí? Es entrada ahí. Listo. Esa es la regla de aprendizaje. Así nomás. Ahora, ¿qué viene? Acá les dicen a ustedes que la tasa de aprendizaje va a variar de esta manera. Vamos a coger el aprendizaje inicial y es 1 menos k dividido t. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Esta vaina tenemos que repetirla. La tasa de aprendizaje es sub 0, ¿cierto? Dividido 1 sobre kt, ¿cierto? Entonces, ¿qué va a pasar aquí, muchachos? Tenemos que hacer un pequeño cambio. Porque aquí solamente estoy iterando sobre los patrones, pero él me dice que haga un número tal de iteraciones. ¿Sí me siguen? Me toca hacer un cambio. Sí, pero pues, tengo que hacerlo desde 0 hasta t, ¿cierto? Yo sé que tengo p en la cabeza, ¿sí? Yo tengo p en la cabeza. Entonces voy a hacer un pequeño cambio. Voy a coger aquí, ¿cierto? Voy a llamar a patrón, ¿cierto? Igual a 0. ¿Estamos de acuerdo? Entonces la posición es igual a índices en patrón. ¿Qué voy a hacer yo? Patrón lo voy a ir incrementando. ¿Sí? ¿Qué pasa si el patrón es igual a P?
Toca reiniciar. Eso es la única diferencia que hay que hacer. ¿Sí? ¿Sí me entendieron el pequeño cambio que hice? O sea, yo podría solo iterar por los patrones, pero resulta que el algoritmo le dice, no, tengo un número de iteraciones dado, que en ese caso es, no es t, no es más it. Ahí me equivoqué. Más it. ¿En dónde? ¿Acá? Ah, más igual 1, ¿no? Sí, creo que aquí no funciona eso. ¿Listo? Nada de nervios, muchachos. Voy a revisar la sintaxis porque pasa que me equivoco. Peso no está definido en la línea 65. Peso no está definido porque eso hay que comentarlo. No, ahorita sí lo necesito, pero más tarde, para probar pues que funciona bien. Listo, funciona. Entonces, muchachos, preguntas hasta aquí. Ya apliqué la regla de aprendizaje. ¿Qué es lo último que me falta? Actualizar los pesos, ¿cierto? Entonces vamos a actualizar los pesos. Entonces, ¿cómo actualizamos los pesos? Cada vez que el algoritmo avanza, ¿cierto? Me va a decir, coja el peso anterior, pero resulta que necesitamos un valor inicial, porque aquí habla de et sub 0, ¿sí lo ven? Que es el patrón, el peso inicial. Entonces, ¿qué nos toca hacer para guardarlo? Una auxiliar generalizada. Entonces nos toca hacer factor de aprendizaje inicial es igual a ¿qué? A factor de aprendizaje. Yo lo tengo ahí, ¿no? A factor entre. ¿Estamos ahí? Lo guardo. Porque lo necesito para actualizar el factor de aprendizaje. Entonces el factor de aprendizaje ahora que sería igual. Después de que se hace esto, es igual al factor de aprendizaje ¿qué? El inicial, ¿cierto? El inicial. ¿Entre qué? Por 1 menos, ¿cierto? ¿Qué le da la fórmula? 1 menos k dividido t. ¿Quién es k? La iteración actual, en este caso sería i. ¿Dividido qué? ¿Y t qué viene siendo? El número total máximo de iteraciones, que sería más it. ¿Sí me entendieron allí? O sea, ahí en la primera iteración, No, y en la segunda iteración, eso sería como el factor de entrenamiento, va a ser igual al factor de entrenamiento porque usted o sea, guardó el valor inicial dentro del for, creo. no, afuera. No, afuera, en eso sí fui cuidadoso. Mira, está afuera. Este es el for. Listo. Ahí ya debería estar el algoritmo. Vamos a probarlo. Vamos a hacerle un test a este algoritmo, ¿cierto? Entonces, ahora sí necesito esto. Entonces voy a tomar pesos, ¿cierto? ¿De dónde? De este algoritmo de acá. Vamos a ver qué va pidiendo él. Entrenamiento individualizado. Él va pidiendo cositas. Entonces, las entradas es el M, ¿cuánto vale? 2. ¿Cuánto le ponemos de factor de entrenamiento? 0,5, que es el usual. Número máximo de iteraciones, 200. Y mi P, ¿qué número, cuántos patrones tomamos? 3. No pueden ser 3 o 4 o menos, ¿sí? ¿Vale? Listo, vamos a darle candela. Entonces, como siempre tengo errores. Que aquí no es factor de aprendizaje, sino factor entre. Siempre me olvidan esos nombres. Factor entre. Corrijan allí si tienen el mismo error que yo. Y ya. Listo, eso era. Eso ya era. ¿Sí les funciona o no? Por ahora no hemos hecho nada más. Ya calculamos los pesos y ya tenemos la mayor parte. ¿Sí les dio a Carrillo? Carrillo anda... Pues yo quiero que implementen conmigo, pero ya es decisión de ustedes. Ya hago lo que puedo. ¿Tiene otro código? Ha sido... Ah, bueno. Y ahorita igual se los paso en Pastebin. Igual eso con que acabo de hacer hay que hacer una pequeña corrección con el que subí al campus. Hay un pequeño detalle que había saltado por alto. ¿Estamos bien, muchachones?
Es un video de filosofía. Ajá. Ya me va a dar un ataque existencialista aquí. ¿Qué hago yo aquí? Bien, muchachos, ¿preguntas? Sí, es mucho de reflexión. ¿El cuál? ¿Lewin ya le dio o no? ¿A Cárdenas le dio o anda en otra cosa? ¿Arana le dio o anda en otra cosa? Es que araña. ¿Arana le dio o no le dio? ¿Le dio? ¿Cuánto le dieron los pesos? No, no va a salir nada porque aquí sale un print. Ya salió un print. Bueno, va a ponerle un print acá, ¿cierto? Si imprime nulo, miren, me dieron estos pesos. Sí. ¿En serio? Qué raro. Estos son los pesos que a mí me dieron, ¿sí? Esto dio 1, prácticamente 0. Esto es un número muy pequeño y 0. O sea, uno de los pesos tiende a ser 1, ¿sí? Miren acá, eso cambia mucho, ¿sí? Miren acá. ¿Sí ven que esto cambia mucho? ¿Por qué cambia mucho? Porque esto depende de cómo es la entrada, ¿sí? Esto cambia muchísimo, ¿sí? Ya les voy a explicar entonces cómo hacer para que esto aprenda algo, ¿sí? Porque realmente esto depende mucho es de cómo inician los aleatorios. Puede ser que tengan buena suerte o puede ser que no tengan buena suerte, ¿sí? ¿Estamos ahí? Listo. Entonces, ahora ¿qué vamos a hacer? ¿Cierto? Vamos a poner unas entradas, ¿cierto? Con esos pesos. Normal. Por eso había puesto eso allí. Entonces vamos a probarlo con los pesos que ya tenemos. ¿Listo? Eso nos va a dar lo siguiente. Bueno, entonces, ¿qué pasa aquí? Ya aquí podemos mirar, ¿cierto? ¿Qué nos da la neurona? ¿Sí ven? Neurona ganadora. La neurona ganadora es la 1 aquí y aquí la neurona ganadora es la 0. ¿Estamos ahí? Entonces, ¿cuál es la idea? La idea ahora sí es repetir esto muchas veces y buscar la que tenga menor error con respecto a la salida. O sea, es tantear muchas veces y quedarnos con la que tenga menor error. ¿Sí? El algoritmo no es para nada eficiente. ¿Sí? Ya vamos a ver que hay un aprendizaje que se llama por lotes que pues, trata de acelerar eso. Igual esta red, recuerden que estamos en aprendizaje no supervisado. Nuestra única referencia es ¿quién? La entrada. Y la idea es que los pesos se parezcan a la entrada. ¿Sí? La idea es que parezcan a la entrada. Entonces, muchachos, ¿qué voy a hacer yo? ¿Cierto? Voy a calcular aquí un error. Entonces, ¿yo cómo me doy cuenta si hay error o no? Entonces, ¿qué me dicen? La salida tiene 0 o 1. Resulta que es coincidente. ¿Sí me siguen allí? ¿O no me siguen? Es coincidente porque cuando la salida es 0, debería activarse la neurona 1. La neurona 0, pues. Si es 0, debe activarse la neurona 0. Y si es 1, debe activarse la neurona 1. ¿Estamos de acuerdo? Entonces puedo hacer el cálculo directamente con el R. ¿Sí me siguen allí? Entonces es sencillo. Voy a hacer el error de la siguiente manera. Voy a tomar error igual a 0. ¿Cierto? ¿Y qué voy a hacer? Error, como es el error más cuadrático medio, ¿qué voy a hacer? Math.power, ¿cierto? Math.pow, perdón. Y lo que voy a hacer es la diferencia entre R y la salida en la posición I. ¿Estamos de acuerdo? Ahí tengo que crear, aquí me toca hacer un pequeño machetazo. Entrada I es igual a entrada en la posición I. Y esto cambiarlo por un iterador. ¿Estamos de acuerdo? In range 0, entrada.shape en la posición 0. ¿Sí? Pues para tener un índice. Más.pow. Entonces elevamos al cuadrado, la sumamos y finalmente ¿qué hacemos? Error es igual, slash igual, 2. No, el cuadrado se suma en el cuadrado y al final toda esa sumatoria se divide entre 2. Ese es el error cuadrático medio.
Y ahora, ¿qué hacemos? Print error. Vamos a ver cuánto es nuestro error. Nuestro error es error, ¿cierto? Porque no he hecho. No he importado más. Entonces, aquí. Y la salida pues tampoco se ha hecho porque no la hemos hecho. Ay, válgame Jesús. Entonces salida es igual a np.array, ¿cierto? ¿Cuál es la salida de 0, 0? 0, 0, 0, 1. La idea es que la salida se parezca a esto. ¿Estamos? Bien. ¿Y ahora qué? Pues Carlos, pone y tal 2. Pues si no, pues suerte. Y ahí está mi error. ¿Sí lo ven? Voy a quitar este print. Y mi error aquí es 1.5. ¿Sí lo ven? 0.5, 1.5, 0.5, 1.5. 1.0, eso varía de acuerdo a cómo inicie. Entonces, ¿qué hacemos? Lo que vamos a hacer es iterar esto muchas veces y quedarnos con el que tenga menor error. Eso depende mucho del punto de partida. ¿Sí? O sea, como les digo, es aprendizaje no supervisado. Entonces usted lo que hace es repetir el algoritmo muchas veces y se queda con el que tenga menor error. ¿Qué implica eso? Que es bastante, es ineficiente. ¿Sí? Eso es ineficiente. Lo que les estoy explicando es ineficiente, pero sirve para problemas donde uno no conoce la salida. ¿Sí? Bien, muchachos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Yo voy a poner una variable que se llama error máximo. Y la voy a inicializar ¿en dónde? En infinito. Sí, yo puedo inicializar una variable en infinito. ¿Sí? Sí, se deja. ¿Sí o no? ¿Qué voy a hacer? Voy a repetir este error, esta vaina la voy a repetir 50 veces. 0,50, ¿cierto? Voy a repetir esto 50 veces. Esto basta con correrlo un poquitico, ¿cierto? Voy a imprimir error max. Entonces, ¿qué va a pasar? Entonces yo debo quedarme con unos pesos que son los pesos óptimos, ¿no? Mejores pesos. Por ahora tengo mejores pesos y le pongo vacío. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué voy a hacer yo? Cuando él calcula el error, ¿cierto? Yo voy a preguntar, ¿el error es menor que error máximo? ¿Qué hago si pasa eso? El error máximo ahora pasa a ser error y los pesos, mejores pesos, pasa a ser igual pesos. ¿Listo? Entonces, ya sencillamente miren lo que pasa. En un siempre me olvida, aquí es NP, ¿no? Sí, siempre me olvida. Ya tengo errores pasito bobitos. 1.5, miren, y eso inclusive así no garantiza. Pongámosle más, pongámosle unas 300 veces. Nosotros definimos mayor máximo iteración. Sí. Ese no es el que se usa para esta parte, No, el máximo de iteraciones es por el mismo algoritmo. O sea, lo hace con las mismas entradas, pero ese algoritmo hay que repetirlo para que se compare con el error. Ahí nos dio un error máximo de 0,5. Preguntas hasta allí, muchachos. Esperen, yo miro a ver. La actualización de pesos. Así es lo mismo. ¿Sí? Sí. Miren que de hecho con el OR me da un mejor resultado. Con el OR tengo. ¿Esto por qué? Con el error. Mire con el OR. No, sigue con la misma. Lo chistoso es que aquí me dio un error menor, pero bueno. Me va a hacer. El factor de entrenamiento sí, el factor de entrenamiento lo puse bien. Factor de entrenamiento. La actualización está bien. Y el tema de la neurona ganadora está bien. No, está bien, esto está bien. Bueno, tuvimos mal la 011. Si este me daba error 0. Pero bueno. Esperen, yo veo. Aumentemos el P a 4. Posiblemente ese sea el problema. No, sigue porque el error es menor que el error máximo
Voy a ponerle unas 10.000, pues. Unos... Ah, es que unos 5. Sí, porque ahí actualizo el error máximo y el error siempre se calcula. Siempre se calcula. Eso depende mucho de los pesos iniciales. ¿Sí? El algoritmo no es pues full perfecto, pero sirve para esos problemitas donde no sabe las salidas. Necesita clasificar. ¿Preguntas allí, muchachos? ¿Sentimientos? ¿No? Bien. Ya no los hay. Entonces, muchachos. ¿Qué pasó? Hubo un problema. Todo eso que les di se perdió. Quedan sus corazones. Esta es de las 14:30. Déjenme ver. Voy a detener.